Y bueno, os voy a comentar ahora este proyecto que en unas oficinas situadas en Madrid, eran unas oficinas aproximadamente de unos 300 metros cuadrados, en las cuales había unos 42 puestos de trabajo, también 2 salas de reuniones, y aquí, bueno, había una alta densidad de dispositivos, porque, bueno, todos los puestos estaban equipados con el ordenador, el teclado, la pantalla, un teléfono IP, después también los auriculares, ¿no? Y después también estaba el centro de impresión. Lo primero que hacemos en este proyecto es primero situar el espacio geográficamente para ver los alrededores, ver en qué situación está, si en los alrededores hay radiobases o hay líneas de alta tensión. En este caso, líneas de alta tensión o media tensión no había, pero sí que teníamos 7 radiobases a los alrededores entre 300 metros y 1 kilómetro. Entonces, lo primero que hicimos fue esto, lo que comentaba, la revisión del entorno. Después realizamos la evaluación del espacio en sí. Entonces, para ver qué niveles de contaminación podría haber, revisamos las fuentes, que son, por un lado, el campo eléctrico, que es el área de acción de una carga, o sea, todo lo que esté enchufado a la red, aunque no esté conectado, funcionando, está emitiendo un campo eléctrico. Después, el campo magnético, que viene a ser cuando tenemos unas cargas en movimiento, es decir, cuando tenemos los equipos funcionando, se crea un campo magnético. Después también revisamos la electricidad sucia, que la electricidad sucia viene a ser todo el conjunto de interferencias que van viajando por la red eléctrica y que no tendrían que estar. Esas interferencias son bastante dañinas para el sistema nervioso. También revisamos las radiofrecuencias, miramos en diferentes bandas todas las intensidades que podía haber de frecuencia de comunicaciones, y después hicimos unos mapas para ver la conectividad Wi-Fi dentro del espacio y la velocidad de descarga y subida de datos. Estas dos últimas medidas nos sirven para ver descubrir interferencias que pudiera haber dentro del espacio y que pudieran agravar la situación en algún lugar en concreto debido, por ejemplo, a reflexiones que hubiera de la señal, etc. Cuando revisamos toda la información, una vez que hicimos esta primera fase de medidas, vimos que había altos niveles de campo eléctrico, de campo magnético y de electricidad sucia. Respecto a lo que es radiofrecuencias, no había unos niveles excesivamente altos, teniendo en cuenta las radiobases que había por la zona. Y el tema de lo que es la parte de conectividad Wi-Fi, bueno, nos dio unos mapas allí que vimos alguna zona que había reflexiones. Entonces, después de haber visto el entorno y haber visto estos niveles, haber detectado los puntos donde tenemos esos focos de contaminación, hicimos un tercer paso en el que hicimos un dimensionado del sistema de protección, en este caso basado en filtrado, para ver cómo, eso, y sobre todo ver dónde lo podíamos instalar de forma estratégica. Nosotros siempre optamos por un filtrado porque si utilizamos un sistema, por ejemplo, de bloqueo, este nos va a generar más interferencias porque el bloqueo en el fondo actúa como una especie de espejo. Sí que está, digamos, protegiendo respecto a la intensidad en una parte, pero respecto al resto está generando estos rebotes, con lo que se genera más perturbación. El bloqueo sí que es verdad que no deja pasar la intensidad de campo eléctrico, porque el campo magnético es muy difícil de apantallar, pero sí que es verdad que esa perturbación que comentaba
no se elimina. Entonces, no es, por ahora, no creemos que sea una buena opción. En cambio, el filtrado lo que está haciendo es eliminar esa perturbación de base, aunque no estamos afectando a la intensidad de señal. Con lo que estamos haciendo que la tecnología sea compatible con la biología, que digo yo. Bien, entonces, una vez hecho el dimensionado del sistema de protección, lo que hacemos es la instalación en estos lugares estratégicos y hacemos una segunda evaluación para ver cómo ha cambiado el espacio. Entonces, al hacer la segunda evaluación, teniendo en cuenta lo que os he comentado, el filtrado que elimina esa perturbación, pero no cambia la intensidad significativamente, sí que puede cambiar porque podemos eliminar interferencias que puede hacer que el nivel de señal sea menor, pero en general nosotros nos guiamos por otros parámetros, porque al volver a mirar la señal, las variaciones no son significativas en este aspecto. Uno de los valores que sí que miramos y que cambia mucho es la electricidad sucia. En este caso, bueno, el cambio fue espectacular porque una variación de un 80, casi 81% de media, habiendo lugares, o sea, espacios que al volver a medir había una reducción del 90%. O sea, es espectacular. Teniendo en cuenta que además esta electricidad sucia también ayuda a la mejora de los equipos al eliminarla, con lo que es muy importante que se pueda eliminar esta electricidad sucia, ya no solo por el tema de equipos que comentaba, sino porque esta misma mejora la podemos tener de cara a nuestro sistema nervioso, que no está afectado. Por otro lado, las medidas que os comentaba de conectividad y de nivel de señal se utilizan justo para ver cómo cambian los patrones al poner este sistema de filtrado. En este caso, vimos que en la velocidad de descarga de datos había una mejora de media de un 55% casi y de subida de un 41%. Es decir, que realmente el espacio había mejorado mucho su higiene electromagnética. Y bueno, lo que comentaba sobre el sistema de filtrado es un poco resumido aquí, ¿no? Que incide de forma positiva en el bienestar de las personas, porque bueno, está reduciendo toda esta perturbación que afecta sobre todo el sistema nervioso. Y una de las cosas que vamos a trabajar mucho con Joaquín ahora es ver cómo podemos mejorar el rendimiento de las personas, en el sentido de que estamos disminuyendo el nivel de estrés que puede tener una persona que está trabajando en un espacio que inicialmente está muy contaminado. Por otro lado, y como colateral, pero que bueno, que también es importante, este equipo de filtrado, este sistema de protección basado en filtrado, también mejora la conectividad de dispositivos y su eficiencia energética, que puede alargar su vida útil. O sea que en el fondo es un win-win para todos. Y lo que me gusta es lo que pongo aquí, ¿no? Que permite la coexistencia de la tecnología con las personas sin perjudicar a la salud. Y bueno, como último punto de las conclusiones, es que estas evaluaciones, sobre todo en espacios de oficinas, sí que cada cierto tiempo es necesario hacer revisiones, porque siempre hay cambios de distribución, etcétera, para ver que realmente la higiene electromagnética se mantiene. Y bueno, como no, esta experiencia pues se puede explorar a otros espacios, a otras oficinas y a menor escala en casa también. Y esto es un poquito lo que os quería contar.
No sé si, espero que os haya quedado claro. No sé si hay alguna cosa que quieras puntualizar, Joaquín, si hay alguna cosa que quieras añadir sobre el sistema de filtrado, sobre... Sí, no, estuvo muy bien, muchas gracias Isabel. Creo que has cubierto esta introducción a las personas que se preguntan mucho sobre en la práctica cómo veo esto y cómo entiendo estos distintos elementos. Em, Evidentemente no estamos profundizando acá, pero lo vamos a seguir haciendo durante todo el summit, porque vamos a ir volviendo a este tópico desde distintos ángulos y profundizando un poco con distintos ponentes. Y al final el objetivo es que todo el summit te traiga todas esas respuestas que estás buscando obtener acerca del problema, acerca de la óptica de abordar el problema, acerca de los estudios que hay detrás de todo esto. Por ejemplo, la parte que Isabel ya les ha compartido sobre lo que sucede en los electrones y esa alteración que hay allí a nivel fundamental. Luego vamos a ver lo que es el ciclo del óxido nítrico directamente de la doctora Pilar Muñoz Calero, que les va a Muy dar interesante. con detalle esa parte y así ustedes van a ir viendo cómo todo lo que habló hace un rato también Isabel sobre la parte de los patrones de interferencia, lo que sucede en estas oficinas. Posteriormente hay una ponencia con Luis Antonio sobre las redes eléctricas y los trabajos que él ha hecho en redes eléctricas. Y ahí van a ver una relación también. Entonces, sé que van a conseguir a partir de esta presentación mucho que luego van a poder relacionar en las distintas ponencias que vienen posteriormente. Y te agradezco, Isa, por tu tiempo y Bueno, vamos a nada, compartir tus datos aquí. Eh, Isabel está en Barcelona, la pueden contactar, seguir en las redes sociales. Harmonic Spaces es su marca de trabajo como consultora. La pueden ubicar en los datos que vamos a dejar acá al cierre de esta ponencia para que le escriban, para que la llamen, para que contraten sus servicios y en el entendido que Isabel es una consultora que va bajo este abordaje que seguimos en la Academia GEMS, que es que en vez de bloquear vamos a filtrar, vamos a coexistir, vamos a cumplir con los principios ALARA tan bajo como sea razonablemente posible, pero vamos a eliminar además el ruido electromagnético de fondo, de tal manera que ambos en conjunto forman parte de la mejor higiene electromagnética que le podemos dar a ese ambiente en particular. Gracias, gracias Isa. gracias a ti, Joaquín.